Buenos días, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. En esta oportunidad seguimos estudiando el libro de Efesios de manera expositiva y vamos a ver hoy la última pieza de la armadura de la fe, ¿ok? La última pieza de la armadura de la fe y es la espada del Espíritu, ¿ok? Así que les voy a invitar de una vez que se vaya a Efesios capítulo 6 y vamos a pararnos un momento allí mientras que introduzco este tiempo. Hermanos, hemos estado hablando sobre 5 de las piezas de la armadura del cristiano, ¿ok? Es importante resaltar que esta armadura es única y exclusivamente para el cristiano. Aquel que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, esta persona no puede tener una armadura o la armadura de Dios. Tendrá una armadura, pero una armadura que ciertamente es desechable. Una armadura que no le va a ayudar a soportar todos los embates y las aflicciones que esta vida pues nos tiene contra nosotros. Inclusive no es parte ni siquiera del ejército de Dios, aunque se crea parte de ese ejército. La Biblia nos enseña que solo los hijos de Dios, los que Dios le dio el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios, esos son los que tienen pues esta armadura. Y si usted no tiene a Dios como su Señor y Salvador, usted necesita venir a Él primero. Y luego Él te capacitará o te dará todas las herramientas necesarias para la lucha que inmediatamente empezará a tener. El cristiano tiene una lucha constante y dura toda la vida o toda su vida aquí en la tierra. De manera que la armadura que Dios nos ha diseñado, hermanos, es una armadura que está para la defensa. Mayormente toda la armadura es una armadura para defendernos. No para atacar, sino para la defensa, aunque el arma que vamos a estudiar hoy tiene doble porción. Tiene una de ataque, pero tiene también una de defensa. Así que en su mayoría la armadura que nosotros llevamos, la armadura que el cristiano tiene, es una armadura que es para la defensa. Como nos lo enseña en Santiago capítulo 7, nos dice, capítulo 4, versículo 7, nos dice que nosotros debemos someternos a Dios y resistir al diablo, el cual va a huir de nosotros. Y la armadura en Efesios capítulo 6 nos dice que ella nos va a ayudar a estar firme. De manera que esa armadura es para resistir los embates del enemigo. Y en Santiago nosotros hemos visto, y ya le hemos leído otras veces, que es la clave para la victoria, es que nosotros debemos someternos a Dios. Es decir, estar bajo el dominio de nuestro comandante. ¿Ok? Nosotros debemos someternos a Dios. Y luego resistir al diablo. Bueno, ¿y qué significa resistir? Literalmente estar o permanecer en una misma posición contra el diablo. Y la armadura es la que nos garantiza esa firmeza. Todo lo que usted como cristiano debe hacer es tomar la armadura de Dios, porque una vez que usted entra en Cristo, realmente usted ha cambiado de bando y ahora es enemigo del enemigo de Dios, en este caso del diablo. Solo los valientes pueden tener victoria, dice Apocalipsis. Al que venciere le daré la corona de la vida. Nosotros estamos venciendo y vamos a vencer. Al final de la batalla, la Biblia nos asegura, sus promesas, su palabra nos asegura que nosotros, usted y yo, vamos a vencer. Y usted dirá, mano, pero es que la batalla está muy fuerte y ahora mismo perdí una mano. Está bien que pierdas una mano, pero vas a entrar. Hermano, perdí un pie en la guerra. Está bien, es parte de lo que Dios tenía diseñado, pero vas a entrar. La Biblia nos enseña que es preferible, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos sin una pierna, sin una mano, que perdernos todo completo en el infierno. Vamos a leer el pasaje de hoy porque tengo mucho que decir y poco tiempo ahora mismo. Así que vamos a leer Efesios capítulo 6. Y quisiera leerlo desde el versículo 10 hasta el 17. Dice de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te alabo y te bendigo, Señor, porque tú te la mereces, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el único digno de recibir toda honra, gloria, poder, majestad, dominio. Padre, gracias, Padre, porque nos permites a nosotros contemplar tu palabra, mi Señor, porque nos permites a nosotros esta mañana, Señor, disfrutar de la comida espiritual que tú tienes preparado para con nosotros. Te ruego, mi Señor, que utilices a tu siervo presente aquí como un mesonero, Señor, simplemente para servir el plato que ya tú tienes preparado para ellos. Te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas ayudarme, Señor, en mi debilidad, y que ayudes aquí mis hermanos, Señor, a que su corazón y su vida esté concentrado en lo que tú tienes que decirle, Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el versículo 17 dice, en la parte B, dice completo, pues, tomad el yelmo de la salvación, ya habíamos visto esto, y dice luego, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La pieza que vamos a ver es la espada. Ahora, en un ejército, verdaderamente usted puede ver a un soldado que puede tener toda una indumentaria encima, pero si no tiene un fusil, hablando de un militar, ese soldado pues realmente es indefenso, porque la armadura que tiene pues ciertamente no le va a soportar todo. A nosotros, el Señor nos ha colocado cada pieza en su lugar, pero no nos ha dejado sin un arma para no solamente la defensa, sino para el ataque. Y este es la espada. A lo que Pablo se refiere aquí como la espada, pensando él en un soldado romano, habían dos tipos de espadas. Una de ellas era una espada muy larga que podía medir hasta 1 metro. Y esa espada era la que normalmente llevaba el que iba en caballo. El que iba en caballo blandía esa espada y realmente pues era una espada que no se dominaba mucho porque tenía mucho peso. Y desde arriba pues era mucho más fácil llevarla y hacer daño al enemigo. Sin embargo, a la espada que Pablo se refiere aquí es a una espada mucho más pequeña que el soldado de a pie siempre llevaba. La llevaba en el cinto, y en este caso el cinto de la verdad. Ahí llevaba sujeta su espada que medía aproximadamente unos 50 a 60 centímetros. No era muy grande, porque esta era empleada para un combate cuerpo a cuerpo, de cerquita, ¿verdad? Entonces, esta espada que la Biblia dice que es la espada del Espíritu, y ya de una vez empezamos a pensar en por qué la Biblia dice que es la espada del Espíritu. Bueno, el contexto nos indica que se trata de un arma espiritual, primeramente, contra las fuerzas malignas, ¿verdad? Espiritual. A veces nosotros entendemos como que mal y agarramos la Biblia y veo al hermano y digo, sí, porque tú en la Biblia dices y queremos apuntar a nuestro hermano con la espada y queremos hacerle daño a nuestro hermano con la espada, pero no es así. La Biblia nos enseña que es un arma espiritual contra las acechanzas del enemigo, pero también es un arma espiritual para infringirnos a nosotros mismos daño. Escúcheme bien eso. No es tanto para infringir daño a mi hermano, pero para infringirme daño a mí mismo y al enemigo. Y ya vamos a ver poco a poco esto. Bueno, el Espíritu dice que es la espada del Espíritu porque es Él quien la inspiró. La palabra de Dios, dice Pablo, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Bueno, y es el Espíritu Santo quien inspiró la Escritura. El Espíritu Santo es el maestro residente de la verdad en la vida del cristiano. Él es el que nos enseña todas las cosas, que entraña a nuestra cabeza la palabra del Señor.
¿Ok? Juan nos dice eso, Cristo le dice a los discípulos, mira, yo me voy, pero no se preocupen, yo les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga sobre vosotros, Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Pero aparte de eso también les dice que le enseñará. Dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5, que nuestras armas no son carnales. O sea, no es una arma física, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante contra Dios. Pablo nos dice en ese versículo, la Biblia es esa arma que tú puedes utilizarla verdaderamente para acabar al enemigo, para parar un ataque, pero también para atacar al enemigo. Hay algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando, y es la definición que le da un pastor y escritor llamado Thomas Guthrie. Él dijo de la siguiente manera: la Biblia es un arsenal divino, es un arsenal de armas divinas, es un laboratorio de medicina, es una mina de riquezas inextinguibles, es un mapa de carretera para todo el camino, es una carta de navegación para todos los mares, es la cura para todas las enfermedades y es un bálsamo para todas las heridas. Y él dice, y él añade, si a nosotros se nos pudiera quitar o arrebatar la Biblia de nuestras manos, sería como quitarle el sol a nuestro cielo. Ya no valdría la pena vivir. Si la Biblia no la tenemos en nuestras manos, en nuestro poder como arma, pues entonces, dice Guthrie, sería una vida sin sentido. Está próxima a la muerte. Esta espada está forjada en la mente del sapientísimo Dios, del todo sabio Dios. Dice que esta armadura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16, que es inspirada por Dios, traída vía el Espíritu Santo a los hombres. Y ahora nosotros, la palabra nos dice en 2 de Pedro 20, capítulo 1, 20-21, que esa palabra no fue traída por causa del ser humano o por voluntad humana. No fue traída por causa o por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados, hablaron la palabra. De tal manera que el arma a la cual estamos hablando, hermanos, no es un arma que usted puede fabricar. No, es un arma divina. Esta espada es perfecta, como lo dice el salmista. En el Salmo 19 encontramos una porción de lo que la palabra de Dios es, un concentrado de la definición de la palabra de Dios. Dice que en el Salmo 19 del 7 al 8, dice que la ley de Jehová es perfecta, no tiene errores, es infalible, que convierte el alma, tiene poder de convertir el alma. Ningún libro que usted lea tiene el autor de él incrustado en cada palabra, tratando de convencerte a ti de que lo que está leyendo es real. Tú puedes leer cualquier libro, pero este libro, esta espada, está viva. De tal manera que es capaz de convertir el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquella persona que quizás no tiene el conocimiento que tiene el ser humano, el conocimiento animal que dice Santiago, aquel conocimiento que se obtiene a través de la lectura de muchos libros. No, dice el testimonio, la ley de Jehová, este testimonio que Dios ha escrito, ciertamente es tan poderoso que aquel que lo lee, no importa cuán sencillo tú seas, te va a hacer sabio. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Esta espada es infalible, es inerrante, es limpia. Y nos da una advertencia, hermano. Nos da una advertencia en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 y en otros pasajes. La advertencia que nos da esta espada es que dice que toda la palabra de Dios es limpia. Es escudo a los que esperan. Y luego nos advierte, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si hay algo que nosotros debemos tener presente con esta espada, es que está completa.
Usted no puede venir y decir, pero es que yo quiero agregarle, creo que a Dios le faltó aquí poner esto. No, es una palabra que está completa y nos advierte de no hacerlo, para que no te reprenda el Señor y seas hallado mentiroso. Pero es una espada que está completa, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Nos dice que está completa, que si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en ese libro. Lo que la Biblia nos enseña de manera general es que es una espada limpia, pura, infalible, inerrante, que está completa y que nos advierte de no quitarle ni ponerle a lo que Dios ha dicho, porque entonces hay advertencias y esas advertencias son eternas. De manera que usted y yo debemos tener cuidado, porque el arma que tenemos es filosa. Esta arma que tenemos es filosa. Esta espada es suficiente para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con la finalidad de que seamos perfectos. La palabra perfecto es allí en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es maduros. Que seamos maduros, preparados para toda buena obra. Que cuando venga un embate nosotros podamos decir, bueno, ok, yo puedo sostenerme allí, que no porque vino y me gritaron, pues simplemente ya puedo correr, sino que simplemente me puedo parar firme. ¿Por qué? Porque soy maduro en la palabra del Señor. Esta espada afirma que es la verdad misma. Si el mundo afirma que no hay verdad absoluta, pues la Biblia se atreve a decir. No hay ningún libro que haga eso, ¿sabe? No hay ningún libro que se atreva a decir, yo soy la verdad. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17. Cristo le dice al Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra es suficiente para, nos habla del conocimiento del hombre, de la vida, del tiempo, de la eternidad, del cielo, del infierno, de la condenación, la salvación. Es una espada que está completa, es un compendio de libros que nos hablan de todo lo que nosotros necesitamos. Y tiene un poder tal, como decía hace un momento, que está viva. Hebreos capítulo 4 nos dice claramente de la Biblia lo siguiente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios primero es viva y es eficaz. Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la Biblia tiene poder. Está viva y tiene poder. Ella es nuestra luz en el camino, como lo dice el Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y puedo decir muchas otras cosas que la Biblia es, que ella misma dice de sí misma. Esa es la espada que tenemos. Y está en nuestro mayor interés conocer de nuestra espada. Ese armamento que Dios nos ha dado para dos razones, con dos motivos más bien. Número uno, es un arma defensiva. Y ahora sí vamos a entrar en el hecho de la batalla. Ya definimos que era la Biblia según ella misma, que es un libro infalible, que no falla, que es perfecto, pero ahora vamos a ver cómo usar esta arma que tenemos, que el Señor nos ha dado. Bueno, en la primera instancia es un arma defensiva. Puede frenar los golpes del enemigo, pero para esto es necesario que usted y yo sepamos manejar la espada. Es necesario que usted y yo conozcamos a precisión y con habilidad la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado en el desierto por 40 días, aunque nosotros vemos que la Biblia nos enseña 3 tentaciones nada más, él tuvo, dice la Biblia, por 40 días siendo tentado. Pero el Señor inspiró en su palabra pues tres partes o 3 tipos de tentación. Número 1, Satanás llegó a decirle, ¿tienes hambre? Vio la necesidad que él tenía en ese momento y le dijo, ¿tienes hambre? Si tú eres Dios, convierte esa piedra en pan. Ahí diciéndonos como, tratando de decirlo, de hacer lo mismo que hizo con Eva. Bueno, pero ¿sabe Dios que no vas a morir en ese tiempo? No vale, no, eso no es así. Creando una duda en Eva, Eva cayó, pero él quiso hacer lo mismo con Cristo. Y Cristo manejó con habilidad la espada. Cuando Satanás vino con un embate contra él, Cristo pudo sacar la espada
y frenar eso a tiempo. ¿Cómo dijo? Escrito está. Escrito está. Y por 3 veces, por 3 oportunidades, Cristo dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Ahora, en una batalla, hermano, pensemos ahora en el hecho de usted estar peleando. Piense usted que tiene una espada frente a usted y el enemigo viene contra usted. Si el enemigo viene contra usted, yo estoy seguro que algunos quizás van a hacer, ¡ay, ay! Se van a poner el escudo y se olvidaron de la espada. El escudo realmente está allí para defendernos, sí. Con la mano izquierda, ¿verdad? El escudo. Pero con la derecha, los que son diestros, poder enfrenar también los golpes que van a venir. Porque a veces ponemos el escudo, el escudo, el escudo, el escudo. ¿Y sabe qué va a pasar? El escudo va a empezar a romperse. Porque son tantos los embates que vienen contra usted que prontamente empezará a ceder. Y empezará a venir la duda a su cabeza y empezará a decir, pero ¿será que debo seguir haciendo esto? Pero, ¿y por qué pasará esto? ¿Y por qué me pasará esto a mí? Y empieza a medir con su razonamiento lo que está pasando. Y ahí está el escudo soportando, pero no hay algo que pare ese ataque. Bueno, para eso tiene la espada. La espada está colocada allí en su cinto para sacarla en el momento preciso y manejarla con la habilidad precisa. El cristiano que no conoce bien la espada o la palabra de Dios no podrá usarla bien en batalla y el enemigo encontrará la manera de cómo entrar por ese lugar por la ignorancia de su espada. Cuando usted no conoce la palabra de Dios, Él va a venir y le va a traer ideas a su cabeza. Ideas que parecen muy bondadosas en sí mismo. Ideas que parecen muy románticas, pero que realmente son ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Si usted no conoce la espada, usted no podrá frenar ese ataque. Satanás vino con palabra de Dios y le dijo a Cristo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él citó el Salmo 91. Y ahí hay muchas cosas, hermanos, que podemos decir. Hoy en día se ha tomado la palabra de Dios para meterle en la cabeza a los hermanos un montón de cosas que no son. Usted ha escuchado a lo mejor la frase, usted es cabeza y no cola, eso dice la Biblia. Y esa palabra está fuera de contexto y lo hacen para decir, no, tú tienes que ser el primero. Pero Cristo dijo, si tú quieres ser el primero, tienes que ser el último. ¿Quieres ser el primero? Sirve a todos los demás. Pero hoy en día no es así. O en algunos lugares no es así. Algunas personas que se dicen ser cristianos, pues toman la palabra de Dios para usarla mal. Te he escuchado y pudiera citar aquí muchos pasajes que sacan de contexto para simplemente apoyar su idea o su pretexto. Hermano, si usted no puede usar la palabra de Dios, no sabe, no tiene precisión al usar la palabra de Dios, quizás el enemigo tiró un golpe y usted en vez de sacar su espada por el lado derecho, lo sacó por el lado izquierdo. Y ese embate que el enemigo tiró vendrá sobre usted y hará daño. Hará daño, hermano. Usted leerá o usted escuchará por allí, ámate a ti mismo. La Biblia enseña que tú debes amarte primero. Ámate a ti, porque entonces podrás amar a los demás. Sacado de contexto. Y encontramos allí palabras muy románticas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. El amor implica sufrimiento. El amor nos enseñó Cristo que era morir para que otro viva. Pero ahora nosotros pensamos que el amor simplemente es, yo soy bueno, yo estoy bien, yo hago las cosas bien. Si lo dices muchas veces se pasa en realidad. Tú tienes poder en la palabra, en tu boca. Hermanos, cuidado con eso. Porque el único poder viene de la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a escuchar a uno y a otro, usted ha escuchado muchas veces, quizás, yo declaro, yo decreto. Hermanos, en la Biblia nosotros no encontramos a los apóstoles decretando ni declarando nada, sino humillados bajo la poderosa mano de Dios. Señor, si es tu voluntad. Pero ¿y entonces nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? No sabemos manejar la espada.
Y por no saber manejar la espada como debe ser, vendrá el enemigo y te atacará, te destruirá. Algunos leen alguna cosa como, bueno, hablábamos en la mañana en la escuela dominical, bueno, como Dios es soberano, yo puedo tener libertad para pecar y hacer lo que yo quiero, porque Dios sabe. Yo soy salvo y por eso pues yo no me voy a perder nunca. Sacando de contexto los pasajes de la Biblia. La Biblia también dice en Romanos que si somos libres del pecado, ¿cómo? ¿Cómo que andaremos otra vez en el pecado, en la esclavitud del pecado? Si Dios ya nos sacó de eso. El tal se engaña. No a Dios, pero a sí mismo se engaña. El que hace las cosas ciertamente con libertinaje, pensando que en las promesas de Dios encontrará el antídoto para liberarse, ciertamente se engaña. Pablo le dice a Timoteo, esta es la razón por la cual Pablo dice a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, a veces es motivo de vergüenza el hecho de escuchar ciertas cosas, hermanos. Cuando se abre la Biblia y se dice cualquier cantidad de tontería que Dios realmente no está diciendo. Es motivo de vergüenza. Y Pablo dice, no seas tú así, Timoteo. Procura con diligencia. Hermanos, es el llamado a nosotros ser diligentes en estudiar, escudriñar lo que la palabra dice. Que usa bien la palabra de verdad. La espada del Espíritu no solamente es ofensiva, sino también es defensiva. Cuando se predica al corazón del hombre, cuando la palabra de Dios fielmente es predicada, es tan poderosa, hermano, es tan poderosa que trae a un alma que no quería saber nada de Dios al encuentro con Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada como tiene que ser y el Espíritu Santo aplica esa palabra a su corazón, entonces trae convencimiento. Hermanos, yo he sido testigo, yo sé que usted también ha sido testigo, pero nosotros podemos atenernos a la Biblia, de cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo, quien era un hombre que respiraba maldad, amenaza contra el cristianismo, cómo perseguía a los cristianos y de un momento a otro la palabra se le presentó. La palabra hecho hombre, Cristo, se le presentó y le dijo, hey, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Y ese hombre dio una vuelta a lo que él estaba haciendo. Ya ahora no quería perseguir a los cristianos, sino quería dar su vida por el cristianismo. Tanto fue así que la dio. Entonces esa palabra también puede arrancar de las garras de Satanás y del pecado a cualquier ser humano que es expuesto a ella. Por eso nosotros debemos predicar la palabra de Dios, conocerla primero para predicarla como tiene que ser y así arrancar a esa persona de las garras de Satanás. Ahí le dice que nosotros podemos escuchar de Dios, ciertamente, pero lo más importante para una persona que no conoce a Dios es el Evangelio. Y cuando el Evangelio es predicado, hermanos, el Evangelio trae el fruto que con él se llevó, se te predicó, el fruto de conversión, o si no, un fruto de condenación, o por lo menos de que la persona es consciente de su condenación, porque el Evangelio no solamente te dice que hay una buena noticia, te dice que hay una buena noticia a partir de la terrible noticia en la cual tú te encuentras. Y que si tú no escuchas el Evangelio, pues entonces estás condenado a la terrible noticia en la cual tú te encuentras, que es a perdición eterna. La espada del Espíritu también es tan filosa que cuando usted desenvaina esa espada del Espíritu, Satanás tiembla, ¿sabe? Porque ya él probó su filo. Ya él probó qué significa ser cortado con esa espada. Cuando Cristo estuvo en el desierto, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el hombre o el ángel huyó de su presencia. Ya él probó, de tal manera que cuando usted usa la palabra de Dios bien, ese enemigo tiembla. ¿Y por qué? Porque sabe que ese filo corta y corta muy bien. El cristiano que emplea mal versículos, hermanos, ¿sabe? El enemigo se ríe. El cristiano que agarra la Biblia y simplemente empieza a tirar estocadas por un lado y otro, ciertamente no le hace ningún daño a nadie. Esa espada es ineficaz.
No porque sea ineficaz en ella misma, sino porque el quien la usa no sabe usarla. Usted se imagina que Cristo hubiese estado en el desierto y Satanás le dice, mira, ahí está la piedra, ahí está una piedra, si tú eres Dios, conviértela en pan. Y Cristo hubiese salido por allá con, bueno, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tenía que ver eso con lo que eso estaba diciendo? Nada, nada. Entonces, ¿qué pasaba? Que Cristo simplemente tiró una espada por un espadazo por allá, pero Satanás dice, pero usted no, ni sabe de qué está hablando. Por eso nosotros debemos manejar con precisión la palabra del Señor. El Señor fue a Deuteronomio y dijo, sí, pero no solo de pan vive el hombre. ¡Pah! Pudo parar esa estocada a tiempo. Hermanos, usted y yo no tenemos ninguna excusa. Escuche bien. Usted y yo no tenemos ninguna excusa para no conocer ni entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios, el quien inspiró la palabra del Señor, está en usted. De tal manera que no hay excusa, Él nos enseña la palabra de Dios. Cuando usted se sienta con diligencia a escudriñar la palabra de Dios, usted va entonces a entender, usted va a orar a Dios para que Él le dé iluminación y pueda entender la palabra. Pero si no lo hace, entonces, ¿qué palabra le va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué palabra va a traer a su cabeza? Lo que va a traer a su cabeza será lo que usted escucha en el barrio, lo que usted escucha con los vecinos, las vecinas, lo que usted escucha en el trabajo. Y eso es lo que usted va a hablar. De manera que usted tiene un compromiso. Usted tiene el compromiso de disciplinarse, de someterse a un estudio serio de la Biblia, donde usted tome un tiempo para dedicarle a leer la Biblia, pero no leer por leer, sino escudriñar a profundidad. ¿Cómo usar la espada con precisión cuando el temor viene? Voy a hablar de 4 áreas, muy rápidamente, porque el tiempo realmente, pues no quiero abusar del tiempo. Pero, número 1, ¿cómo usar con precisión la espada cuando el temor viene hacia usted? Bueno, el cristiano, hermanos, no está caminando en un jardín, en el jardín del Edén. El cristiano no está caminando en este mundo como que está en el jardín del Edén, como Adán en el jardín del Edén. No. Usted está en un campo minado, o en un campo minado que cuando usted da un paso en falso, sabe, va a sufrir las consecuencias por dar ese paso en falso. Eso le va a traer un gran dolor. Por eso debes conocer lo que la palabra de Dios dice. Y lo primero que el Señor dice con respecto al temor es que el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted está consciente de lo que la palabra de Dios dice, cuando el temor venga a usted, usted debe recordar, pero ya voy, Cristo ya me libró del temor. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo a lo que pueda pasar mañana? Si Dios es mi libertador, Él se llevó mis miedos. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de quien el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si hay temor en mi corazón al momento de tomar una decisión, si hay temor en mi corazón al momento de una situación determinada en mi familia, en mi trabajo, y yo tengo temor, es porque no estoy entendiendo, o quizás momentáneamente se me olvidó, Dios es el perfecto amor. ¿Qué debo hacer entonces? Si Él sacó ese temor de mí, yo debo hacer algo. Yo debo enfrentarlo, esta situación debo enfrentarla con valentía. Si tú has conocido a Cristo, hermano, usted va a preferir, si usted realmente conoció a Cristo, usted va a preferir caer en el abismo más oscuro que ha cavado su enemigo antes de que serle desleal a su Dios. Si realmente ha conocido a Dios. Y dice, tengo temor porque lo que voy a hacer quizás la persona no lo va a tomar bien y me va a ver mal. Usted va a preferir decirle las cosas como tiene que ser, en amor, pero como tiene que ser. A pesar del temor que pueda presentar esa persona. Que simplemente tapar las cosas y decir, bueno, no es así. Y tratar de maquillarle las cosas siendo desleal a lo que Dios dice. Usted va a preferir caer en un abismo antes de serle desleal a Dios. El salmista, en el Salmo 119:16 dice, me regocijé en tus estatutos. No me olvidé
de tus palabras. Él estaba pensando en la palabra. Él estaba pendiente de lo que la palabra le estaba indicando que hiciera. Él se regocijó en la palabra. Tenía temor de lo que Dios había dicho, por ende, él ciertamente en el temor, él se regocijó porque se acordó. La Biblia me dice que debo hacer tal y cual otra cosa. Pero la Biblia nos enseña también en un pasaje un poco más extenso donde Cristo está hablando con los discípulos y les habla de a quién debe temer. Él le dice en Mateo capítulo 10, versículos 28 al 33, le dice de la siguiente manera, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados todos. Así que no temáis, más valéis vosotros que aquellos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que Cristo está tratando de enseñar a los discípulos aquí es el valor de a quién deben temer. Y a quien deben temer, según lo que el Señor está diciendo, es a Dios. No le temas a más nadie, porque ellos pueden solamente matar al cuerpo. Y tú sabes, usted y yo sabemos que la Biblia nos enseña que este cuerpo ha de perecer. En algún momento este cuerpo ha de caer presa de los gusanos. Pero el alma aún estará de pie. Delante de Dios si realmente tú eres cristiano. ¿Y a quién vas a temer? ¿A quién vas a temer? Saben, nosotros si usted observa a los niños, nosotros también lo hacemos. A veces jugamos con cosas que no debemos, con las cuales no debemos jugar. Pero si usted observa un niño se imagina un monstruo debajo de la cama. O cuando no le prenden la luz, no hay un monstruo allí. Y le tiene miedo al monstruo que no le puede hacer nada. Pero juega con fuego. Tú lo ves jugando con candela. O tú lo ves metiéndole palitos de eléctrico a la electricidad. Palitos de, ¿verdad? No le da miedo a lo que realmente le puede hacer daño. Nosotros nos comportamos muchas veces así. En vez de tenerle temor a Dios, que realmente nos puede hacer daño, le tenemos miedo a cualquier otra cosa. Le tenemos miedo a nuestro orgullo. Le tenemos miedo de decir, me equivoqué, perdóneme. Miedo a que me van a ver vulnerable, van a saber que yo soy débil. Le tenemos miedo a eso. Preferimos muchas veces simplemente caer en ese temor que caer en las manos del Dios Todopoderoso. Hay una consolación que tenemos en cuanto al temor. Hermanos, nosotros hablamos esta mañana que Dios es soberano. Y una consolación la encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Que nos dice que cuando usted es tentado, hermano, no hay ninguna tentación. Ninguna, dice la Biblia. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Empezando por allí. Es decir, que usted tiene la capacidad como ser humano de soportarla. Pero si usted realmente tiene alguna debilidad y no puede, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La consolación que tenemos en medio del temor o que nos da la espada es que ahí, cuando estoy transitando en medio de ese temor, recuerde, esto va a llegar a un límite, pero Dios me dice que vendrá la salida. Si usted conoce su espada, cuando el temor venga, usted espere simplemente la salida. En algún momento Dios va a traer la salida, porque Él promete que va a traer con la tentación la salida. Hermanos, el barco se puede tambalear en medio de la marea. ¿Le puede entrar agua? Sí, le puede entrar agua. Y usted quizá va a tener que agarrar todo y echar afuera agua, desesperado. Pero yo le digo, no se desespere, con calma saque el agua que tiene que sacar, porque ese barco no se va a hundir. Si está en Cristo, no se hundirá. ¿Cómo manejar la espada con precisión contra la herejía? Bueno, número uno, hermanos, no se ponga a medir las verdades bíblicas con su razonamiento. No razone las verdades bíblicas. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué no debemos razonar? ¿O es que acaso la Biblia no es un libro también que se puede razonar las cosas que dice? Sí y no. Porque hay algunas cosas que realmente escapan
a nosotros, escapan a nosotros. Lo que nosotros vemos y oímos son cosas que nadie más había escuchado en otro momento. El 1 Corintios nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, nadie lo ha visto, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios se las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Lo que nos dice ese pasaje es que nosotros vamos a enfrentar a la herejía, hermanos, sabiendo de que hay cosas que su conocimiento pues simplemente no va a dar, no va a llegar a la altura de eso, simplemente porque Dios es Dios. ¿Sabe? Esto fue lo que le pasó a los saduceos, perdón. Los saduceos estaban razonando con Jesús. Cristo estaba hablando de la resurrección y los saduceos dijeron, pero esto es ilógico. ¿Cómo es posible que después de que un hombre muera por muchos años y se convierta en polvo, cómo es posible que ese hombre vuelva a nacer? ¿Cómo es posible que ese hombre vuelva a ponerse en carnes? Es imposible. Y si usted y yo lo razonamos de esa manera, es imposible. Pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios dice, ¿hay algo imposible para mí? Cristo le dice a los saduceos en esa oportunidad, erráis, ignorando las Escrituras. Hermanos, cuando nosotros nos encontremos frente a la herejía o frente al falso testigo de Dios, usted debe recordar, hermano, que la Biblia es el libro perfecto y que no se equivoca. Y que aunque esa persona le está mostrando a usted el versículo bíblico que aparentemente dice que Dios admite pues a los hombres, les da la oportunidad de tener más de una o 4 o 5 o 6 mujeres, la Biblia es clara y dice no, una. No, pero aquí está un pasaje donde un hombre tuvo 7 y Dios no hizo nada. Usted debe razonar con la mente de Dios. Dios es perfecto y no hace nada indebido. De tal manera que la herejía no solamente se va a sacar, no solamente no pensando o razonando en su propio intelecto, sino que usted debe simplemente poner la Escritura al lado de la Escritura para ver si realmente eso es lo que quiere decir. Lo que estoy diciendo es que usted debe hacer un ejercicio de escudriñar, no simplemente leer el versículo que está leyendo. Yo no sé si usted hace eso, pero hay unos que se levantan en la mañana, agarran la Biblia, abren, leen un versículo, oran y se van. Y ya eso está listo, ya pasé tarjeta, ya hice lo que tenía que hacer. Hermano, si usted hace eso, ¿sabe? No está haciendo nada. No, yo estoy siendo fiel al Señor porque todos los días me paro y leo un versículo y me voy. ¿Qué le quedó del versículo? Ni me acuerdo durante el día. Estoy caminando y estoy haciendo y el versículo quizás fue un versículo que me dio la salida a alguna situación, pero como yo no me acuerdo, pues simplemente cometo la burrada. No, hermano, la Escritura es para escudriñarla. No es para acomodar la Escritura a nuestra postura, sino al contrario. Es que ella nos acomoda a nosotros, no nosotros a la Escritura. Debemos pedirle a nuestro Dios en oración cuando estemos ahí estudiando, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, como lo dijo el salmista en el Salmo 118. Hermanos, usted debe hacer un ejercicio, y voy a hacer un ejercicio rapidito, con la intención de enseñarle. Hermanos, usted debe hacer un ejercicio. Cuando usted vaya a comparar la Biblia con la Biblia, sepa que la Biblia es un libro que es completo y que todas sus partes se acompañan. Alguna de las Biblias tiene referencia. Cuando usted está leyendo la Biblia hay una letrica allí o un número al lado. Haga el ejercicio de buscar ese pasaje para ver si le da más luz, si le ayuda a esclarecer ese pasaje que no entiende. Por ejemplo, usted puede ir a Juan 1:1 y usted puede conseguir en el principio, en el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y usted podrá quedarse allí en ese trabalengua del verbo era Dios, quién era Dios, y entonces ahora yo no conozco quién es Dios. Porque leo eso y que era el verbo o no era el verbo, o es Dios, o qué es lo que está, ¿a quién se refiere? Pero luego usted sigue leyendo un poco más abajo y lee Juan capítulo 1 versículo 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ah, ok, estoy comparando, aquí habla del verbo y ese verbo dice, aquel verbo, está refiriéndose al capítulo 1. Fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre. Ajá,
Y entonces, ya sé ya que ese verbo es Dios y que habitó entre nosotros, pero ¿quién es ese que habitó entre nosotros? Usted puede ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, o todo el capítulo si quiere, y usted va a encontrar, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok. El que se hizo carne es este que está aquí hablando, y este que está hablando aquí es de Cristo. Conclusión, Cristo es Dios. ¿Cómo se hace eso? Un ejercicio sencillo de comparación. Hermano, nosotros no estamos aquí para agarrar la espada y tenerla en el cinto de la verdad y listo, ahí la tengo. Es un adorno. No es un adorno. La Biblia está puesta allí para detener los golpes, pero también para poder atacar. Hermanos, una cosa que debe hacer, además de todo lo que les he dicho con respecto a este ejemplo, es que usted debe, si no llega a una conclusión o llega a una conclusión, es bueno que usted la comparta con aquellas personas dentro de la iglesia que quizás tienen un mayor conocimiento de la palabra que usted. Compártalo con los hermanos. Hermano, ¿sabe que estaba leyendo la Biblia en este lugar y leí esto? Qué interesante que yo llegué a la conclusión que esto se refiere a esto. ¿Qué usted me puede decir de eso? Y ahí el hermano, pues, que conoce un poco más de la palabra, le ayudará a esclarecer un poco más eso. Eso es en contra de la herejía. Pero ¿cómo usar la palabra con precisión? Ahora sí viene algo un poquito más difícil, con nuestros propios deseos, con nuestras concupiscencias. Ya ahora no es contra el hereje, ya no es contra el temor a una cosa, sino ahora es usada en contra mía. ¿Cómo puedo usar la palabra con precisión contra tus propios deseos? Bueno, este es un combate mucho más difícil. Es mucho más difícil porque se trata de usted. Y lo que está en juego es la santidad y el honor del Señor. Esta es una batalla que te llevará toda la vida y será mucho más fácil, hermano, que usted se enfrente a un Goliat, que se venga a otra persona como Goliat, y va a ser más fácil enfrentarse a él que enfrentarse a usted mismo. Esta parte es muy difícil porque se trata de usted. La lucha que tenemos con nuestras pasiones es una lucha tremenda. Proverbio nos dice en el versículo 16:32, mejor es el que tarda, en airarse que el fuerte. Y luego dice, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Él dice, es mejor, es más fuerte el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que se disciplina a sí mismo, es mucho más fuerte que aquel que se va y pelea y gana una ciudad. Es decir, que si usted puede pelear contra sí mismo y vencer, usted será mucho mayor que Atila, que Aníbal, que cualquiera de estos hombres que se enfrentaron pues a grandes ejércitos y vencieron. Así dice la Biblia. Hermanos, de nuestro lado siempre está nuestro Dios, quien nos dio la espada para que podamos nosotros vencer. Ahora, el que es ingenuo, peca porque cree que Satanás le está ofreciendo algo bueno. Peca porque cree que, oye, lo que vas a tener es bueno, chico. Y se convence a sí mismo de que eso es bueno. Y hace como Jacob. Jacob se fue a casar con Raquel. Y antes de entrar al casamiento, al aposento donde iba a tomar a su esposa, él no vio la cara de Raquel. Fue tanta la emoción que tenía del casamiento que se olvidó de verle la cara. Se metió en la tienda, consumó el hecho, y cuando se levantó en la mañana, que vio quién estaba durmiendo al lado de él, ¡up! ¿Y qué pasó aquí? Era otra mujer. El papá lo engañó. Porque es ingenuo. El que es ingenuo, pues, así como Jacob, será traicionado por Satanás. Por sus pasiones y concupiscencias también. Será traicionado, y cuando usted ya, en vez de examinar si debo tomar este camino, si no debo tomar este camino, si esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios, en vez de hacer un ejercicio de examinar mis pensamientos o cómo voy a obrar, si en vez de hacer eso simplemente hago como Jacob y voy y lo hago, cuando su conciencia es despertada, hermano, usted se despierta en el infierno. Usted se despierta en un terror. ¿O acaso no ha experimentado el hecho de que cuando usted ha pecado,
Cuando usted está pecando, usted está disfrutando, entre comillas, del pecado. Pero luego que ese pecado se consuma, viene entonces esa horrenda expectación de juicio. Usted se levanta y dice, ¿qué hice? Cuando la conciencia te acusa de lo que hiciste, entonces tú has perdido la batalla. Porque pensaste que eso era bueno, porque probaste y era dulcito. Pero luego el final fue amargo. Fue amargo. Con amargura y frustración te encuentras en el infierno sin ya hacer más nada, sin poder hacer más nada. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, todo lo bueno viene de Dios. Usted puede decir, pero esto también me parece bueno. Sí, pero ¿cuál es la finalidad de eso? Muerte, entonces no es de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y saben, Dios dice lo que siente al respecto de esas pasiones que nosotros tenemos. Es interesante que Dios dice que aborrece y abomina ciertas cosas. Y estas cosas que voy a hablar proceden de nosotros, del corazón. Ojo con esto, Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 18 al 18. El Señor dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son, Señor? Los ojos altivos, eso es producto de las pasiones. La lengua mentirosa, producto de sus pasiones. La mano derramadora de sangre inocente, producto de sus maquinaciones. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies que se apresuran para correr al mal. Hermanos, Dios escudriña nuestros corazones. Y cuando nosotros vamos a hacer algo, pero queremos sobresalir, a veces le ponemos más de lo que debe ser. Y eso es mentira. Eso es tratar de ser más altivo, más grande que Dios. Y Dios dice, lo aborrezco. Tengamos cuidado con eso. Al combatir contra este pecado, debe llamarlo como es. A veces nosotros nos engañamos y el pecado lo disfrazamos. Le ponemos un nombre que no es tan malo. Hermanos, nunca encontrarás miel en un frasco que Dios ya le puso veneno. Si Dios le puso veneno, no metas la mano. No, es que es miel, se parece a miel, huele a miel, debe ser miel. No, Dios le puso veneno. No comas eso. Empecemos a ponerle nombre a los pecados y a la codicia le decimos, no, esa es mi economía. Y lo que estoy es robando a los demás. Es codiciando más. A la soberbia le llamo, no, es autoestima. No, tenemos que ser la autoestima mío tiene que estar elevado. Y eso es soberbia. A la negligencia le llamamos libertad. Bueno, qué bueno que tengo mi libertad en Cristo y no hago lo que me toca hacer. A las palabras necias, esta persona sí tiene un buen humor, ¿vale? Es chévere hablar con él. Al adulterio, no, es que estamos en concubinato. A la mentira, la pintamos, la ponemos chiquita y la pintamos de blanco. María, hermanos, nos daría asco, realmente, comernos un sapo. Si a usted le ponen un sapo en el plato, a usted le daría asco. Inmediatamente, qué asco. Pero si nos traen un menú en un prestigioso restaurante y nos traen el menú y el menú dice sapa a la patarasca, nos da curiosidad y perro, ¿qué es esto? Sapa a la patarasca, pescado, arenque, sapa a la patarasca. Esto está como que diferente, esto es extraño, nos llama la atención y ¿sabe qué hacemos? Yo quiero de eso, dame uno de esos. Y luego el plato te lo disfrazan de una manera que tú no ves por allí ninguna raíz ni sombra de sapo. Se lo chupa a los dedos y todo se los come. Hermanos, Satanás nos presenta el pecado en un plato adornado, con un nombre diferente, difícil que nuestra conciencia lo pueda rechazar. Pero si manejamos la espada con precisión, podemos enfrentar en todo tiempo esos ataques. Debes guardar tu palabra en tu corazón. Salmo 119,
11 dice que con qué limpiará al joven su camino, con guardar su palabra. Y usted dirá, bueno, nada más el joven. No, no, todos somos jóvenes en el Señor. Gloria. Ahí sí, amén. No, todos. ¿Con qué limpiarás el camino? Con guardar tu palabra. Y nos llevará la vida guardar la palabra. Ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿Se refiere acaso a tener la Biblia debajo del brazo? ¿Se refiere a eso, a tener la palabra no solamente en nuestra boca o en el pensamiento? No, no, ahí dice, guárdala en tu corazón. ¿Qué significa eso? Bueno, es simplemente en tu ser, en tu esencia, que tú puedas desgrimir y conocer qué significa lo que acabas de memorizar. Hermanos, la comida no alimenta si está en el plato. Ustedes le pueden poner un plato suculento, pero si está en el plato no te alimenta, ¿verdad? Cuando tú te la comes, es que te alimenta, cuando está en el estómago. Ahí sí me va a alimentar la comida. Bueno, lo mismo en la Biblia. Tú puedes ver la Biblia y leer, sí, eso dice ahí. Y sí puedo entender lo que ahí está diciendo, pero eso me pasa por arriba. Entonces, termino estando raquítico porque ciertamente no estoy alimentado. Debemos tener esa palabra dentro de nosotros. Hermano, una más. ¿Cómo utilizar la espada con precisión contra las aflicciones? Una más. Las tempestades vendrán, hermano. Y a veces vienen por todos lados. A veces viene la tempestad económica, a veces viene la enfermedad en lo físico, a veces viene en lo anímico o lo emocional, una situación que está causando pues que se sienta mal, que no sepa cómo actuar. ¿Cómo manejar la espada en esos momentos? No es fácil mantenerse firme cuando el mar está embravecido, ¿verdad? Y estamos nosotros en ese barco tratando de sacar el agua. Y viene una ola tras otra. Y cuando ya pensamos que ya hemos pasado, viene otra ola. Bueno, lo primero que debes hacer es recordar sus promesas. Recordar la promesa de Dios en medio de tantos embates. Esto será como el péndulo que inclinará la balanza hacia la destrucción o a la victoria. El recordar las promesas de Dios van a darnos victoria. Ahora, cuando un cristiano tiene certidumbre de las promesas en su corazón, no le será difícil ganarle a Satanás. Pensemos en Job. Job sufrió todo tipo de embate en 2 días. Una y otra y otra y otra. Y Job puede decir con seguridad, en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Él estaba convencido de eso. Él no le importó, mira, pasó esto y pasó aquello, te estás muriendo, te estás cayendo a pedazos, Job. Te estás pudriendo en vida. Sí, yo sé. Y aunque mi piel sea deshecha, yo sé que mi Redentor vive. No fue fácil mover a Job de ahí. Job pudo permanecer firme porque él ciertamente estaba convencido de las promesas de Dios. Pudo aguantar todo el embate porque él conocía de las promesas de Dios. ¿Pudo entrar agua al bote? Claro que sí, pero no se hundió. Si tú eres oveja de Cristo, tienes preciosas y grandísimas promesas para resistir tales ataques. Eso nos dice en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, que Él ha dejado grandísimas y preciosas promesas para usted y para mí. Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice, y vosotros sois de Cristo, si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos de las promesas hechas no solamente a Abraham, sino a la iglesia en este tiempo. Cuando el Espíritu Santo aplica la promesa al creyente es purificado, hermano. Cuando la palabra o la promesa viene a nosotros o viene a nuestra cabeza o recordamos las promesas de Dios en un momento difícil, ¿sabe qué? Trae esperanza, trae tranquilidad, trae en medio de la turbación, trae una paz. En medio de la turbación trae paz. Cristo le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios en una oportunidad por la palabra que os he hablado. La promesa de Dios debe tener ese efecto en mí, purificarme. Cuando estoy pasando por dificultad,
debe la palabra venir a mi cabeza, la que tengo en la cabeza, ¿verdad? La que he estudiado, porque la manejo con precisión, y debe venir esa promesa a mí. No quiere decir que si yo manejo bien la palabra de Dios, no quiere decir que los embates no van a venir. Vendrán, espérelos. Pero cuando usted sabe manejar la palabra, vendrá esa palabra a su cabeza y entonces purificará ese pensamiento. Pregunta, ¿te santifican las promesas de Dios? Ahora, algunos usan esta palabra o las promesas como un antídoto. Es como que el que toma una serpiente venenosa, pícame y luego voy a tomarme el antídoto. Así a veces utilizamos nosotros la promesa. ¿A qué me refiero? Bueno, que a veces tomamos la promesa pensando en que, por ejemplo, la Biblia dice que yo, una vez que he reconocido a Cristo como Salvador personal, soy salvo. Y que ya nada me puede arrebatar de la mano de Dios. Es una promesa. Soy salvo delante de la presencia de Dios. Entonces yo tomo esa promesa para ir a pecar. Bueno, si usted hace eso, hermano, usted no entendió lo que significa ser salvo. Se engañó a sí mismo, pero a Dios no lo engaña. ¿Cómo aplica las promesas a su corazón? Cuando las promesas que Dios ha dejado en su palabra realmente son para nuestra santificación, crecimiento, nuestro bienestar, es aquella herramienta que yo uso para poder detener el golpe del enemigo, pero también para dar un golpe al enemigo. Si yo no las tengo grabadas en mi corazón, en mi cabeza, pero también bajadas a mi ser, entonces, ¿para qué me sirve una espada? Pues no me sirve de nada. El enemigo vendrá y acabará con su vida. Termino. El nombre realmente es un poquito complicado, voy a decir su apellido, pero este es un hombre que tomó una ilustración que me llamó mucho la atención. Se llama Barker, H.P. Barker. Él dice que un día estaba en su jardín, estaba viendo pues un jardín el frente de su casa, y él observó tres cosas. Número uno, observó a una mariposa que vino y revoloteaba de flor en flor. Se mudaba de un capullo a otro capullo. No se paraba mucho tiempo, sino que estaba allí 2 o 3 minutos y pasaba a otra, y pasaba a otra. Y luego levantó su vuelo y se fue, sin tener beneficio alguno de las flores. Luego observó a un botánico que se le acercó. Llegó el botánico, llegó al jardín, y ese botánico lo observó que traía un libro en su mano y con un lápiz se puso a observar las flores y a escribir en su libro. Y pasaba en cada flor, en cada capullo, mucho tiempo. Sacaba su lupa y observaba a profundidad la flor. Y una vez de que pasó tanto tiempo, observó, anotó, cerró su libro, lo metió debajo del brazo, su lupa en su bolsillo y siguió. Pero luego observó una tercera cosa y fue a una abeja. Esta abeja llegó y se posó sobre una flor y hizo todo lo posible para abrirse camino en esa flor, para llegar hasta lo más profundo de esa flor y así extraer todo el néctar de la flor y todo el polen que él podía recoger. Y luego se iba y venía una vez más, recogía todo el néctar, se iba y venía y así sucesivamente. Hermano, esta ilustración me hizo pensar en esto y a veces cómo nosotros actuamos con la palabra del Señor. A veces somos como esa mariposa que llegó y estamos revoloteando de estudio en estudios, de predicación a predicación, de domingo a domingo, y que simplemente no tenemos ningún beneficio de eso, más allá de unas buenas ideas y algunas cositas que puede tener. Algunos otros son como el botánico que llegan y estudian muy bien, anotan todo y están escudriñando, pero todo queda en el libro. Nunca baja a su corazón. Solo obtiene la información de lo que aprendió allí, nada más. Fue un intelectual, pero hay algunos que son como la abeja, que llegan a la Biblia para ser enseñados por Dios,
que no se paran de allí hasta que realmente hayan agotado todo el néctar de ese pasaje. Entran vacíos y salen llenos. Usted y yo, ¿quiénes somos? Y no me tiene que responder audiblemente, pero usted respóndase. Tengo una espada muy filosa, poderosa, perfecta, que es completa, que puede librarme de cualquier situación en cualquier momento. Pero ¿de qué me sirve si no la conozco? ¿De qué me sirve si no sé manejarla con precisión? Y cuando el enemigo viene a atacarme, entonces en vez de yo parar ese ataque con la espada, simplemente tiro la espada por un lado. O peor aún, viene el enemigo y yo escondo la mirada y solamente giro la Biblia de un lado a otro. ¿Sabe qué pasa? El enemigo se echa para ti y se ríe. Y luego donde no te estés descubriendo, ahí te puya y quedas herido. Si no manejamos con precisión la espada del Señor, la espada que Él nos ha dado, usted y yo seremos soldados inútiles, que se avergonzarán porque no sabemos usar la palabra de verdad.